Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos al webinar Elementos de protección para peligros de proceso basados en NFPA 2112 y NFPA 70E. Muchas gracias por estar aquí conectados hasta ahora, por atender esta invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Lozada, soy la líder de la unidad de negocio formación en Escudeo. Esta unidad básicamente se dedica a promover la cultura de seguridad laboral a través de diferentes formatos de formación guiados por verdaderos expertos en cada materia. Yo siempre comienzo recordándoles a todos que estamos aquí porque básicamente a través de los años en los diferentes países de Latinoamérica se han creado normas y leyes en pro de proteger a los trabajadores, pero aún evidenciamos altos índices de accidentalidad. Y todos sabemos que en muchos casos estos accidentes podrían haberse evitado solo con mejorar nuestra cultura de seguridad laboral. Más allá de las leyes, de las estadísticas, de todo lo que todos ya sabemos, nosotros, Escudeo, y estamos de acuerdo que ustedes también, porque están conectados, sabemos que lo más importante es ver cómo se han visto los trabajadores y sus familias afectados, y por esta razón lo que realmente nos apasiona a todos son las historias de vida y cómo vemos y cómo influimos para que estas historias de dolor no se repitan. Eh, Voy a pasar, como se dan cuenta en la diapositiva, las principales áreas de formación que en este momento tenemos, esto va a ir creciendo, pero en el momento tenemos clasificación de áreas peligrosas, riesgo eléctrico, trabajo en alturas y bioseguridad. Toda la información la pueden consultar en www.escudeo.com o pueden escribirme al correo. También los invito a que nos sigan en las redes sociales, que ya ahorita en el chat les dejo toda la información para que se enteren de todo lo que estamos haciendo en pro de mejorar la cultura de seguridad laboral. Por último, para las personas que no conocen la plataforma, en la parte izquierda de sus pantallas encontrarán dos opciones, una de preguntas y otra de chats. En la sección de preguntas es importante que si tienen una pregunta la pongan ahí para poderla visualizar más fácil y responderla al final del webinar. Vamos a tratar de responderlas todas. Si a algunas personas no se les responde, pues revisamos posterior al webinar. Y en el chat, si tienen problemas de conexión, si tienen todo, yo voy a estar súper pendiente así no esté hablando. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Walter Sarmiento, quien hoy nos va a compartir todo su conocimiento acerca de este tema. Él tiene más de 30 años de experiencia profesional en la implementación y desarrollo de seguridad de procesos. Es ingeniero certificado OSHA y NFPA. Bienvenido, ingeniero. Gracias por estar nuevamente con nosotros y le voy a ceder como tal el mando para que usted pueda poner la pantalla y compartirla. ¿Listo? Bienvenido. Perfecto, gracias. Ahí ya la tiene. Solo tiene que darle abajo compartir pantalla. Ahorita está la presentación que yo puse en la plataforma, pero puede compartirnos su pantalla Sí, para que todos la veamos. perfecto. ¿Ya están viendo entonces la pantalla? Estamos viendo la que yo tengo, las diapositivas que estábamos al iniciar. ¿Usted ya le dio en compartir pantalla, ingeniero? Sí. Ya, ya puse el compartir, pero me parece, porque tengo las mismas diapositivas suyas de inicio, no sé si... Ok, eh, entonces dele compartir. Aquí nos está mostrando que el presentador está eligiendo la pantalla para compartir. Entonces elija la que usted va a compartir y ya. perfecto, muy bien. Ahí Perfecto, estamos. iniciemos. Si quiere, ingeniero, dele ahí en el Sí, ocultar, en el mensaje para que todos podamos ver y ya. perfecto. Muy bien. Mil gracias. Muy bien, gracias por su asistencia. Vamos a comenzar este webinar relacionado específicamente a todo lo que son los implementos de protección personal, podríamos decir, contra peligros de proceso que se presentan
de manera global en todas las industrias y que obviamente tienen un justificativo, tienen una necesidad de aplicación, basados específicamente en dos normativas muy importantes que nos definen estas características, como ser la NFPA 2112 y la NFPA 70E. En realidad, acá quisimos ponerle un toque un poco más complementario y de importancia y hemos venido a denominar ángeles de la protección, porque como seguramente muchos de ustedes deben de saber, el número 2112 es un número de los ángeles. Entonces, y cuando me refiero de los ángeles, me refiero de los verdaderos ángeles, porque en la numerología es un número, un código, podríamos decir, que da protección a las personas, ¿no es cierto? Por eso es que muchas personas tienen algunas medallitas o cadenas con el número 2112, que es básicamente una protección angelical, podríamos decir. Y en este caso, como les digo, el objetivo ha sido el de poder realzar la importancia de estas normas y obviamente el de poder apegarnos. Nuevamente, con ustedes, para los que me conocen o para la gente que recién se esté integrando a la plataforma de Escudeo, mi nombre es Walter Sarmiento. Voy a estar con ustedes en esta oportunidad y el elemento fundamental que buscamos a través de compartir el conocimiento es de que ustedes puedan informarse de todos los requisitos, requerimientos, hacer las preguntas, también algunas dudas o consultas que tienen referidas en este caso, bueno, principalmente a lo que es la protección contra peligros de seguridad de proceso que pueden haber en áreas clasificadas peligrosas o mientras se hace actividades o trabajos y los cuales obviamente pueden de alguna manera generar daños hacia las personas. ¿Ok? Muy bien, entonces, como les dije, el elemento fundamental que tenemos acá, y van a tener después ustedes preguntas, es el de poder facilitarles toda la información relacionado a diferentes tipos de protección, las normativas, qué es lo que en resumen indican ambas normas y de igual manera, ¿por qué no decirlo también aquellas relacionadas a lo que es las prestaciones específicas de protección de toda la línea de las ASTM, ¿no es cierto?, que tienen como métodos estandarizados para poder testear en pruebas los materiales que se usan para este vestuario, ver la especificidad de resistencia a llama, a resistencia a arco eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Que soportan a estas dos principales normas y obviamente hablar sobre lo que es el mantenimiento, porque en lo que es los equipos y los implementos de protección basados en estas normas, tenemos condiciones específicas de cuidado y de mantenimiento, ¿no? Y lo que muchas veces se cree de que es seguro o inseguro ejecutar con estas prendas, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros a la hora de determinar la necesidad de utilizar prendas de esta característica o de este tipo? Como ustedes saben, y a efecto de determinar obviamente el criterio, los implementos de protección o equipos de protección individual, EPIs, o equipos de protección personal o EPPs, ¿no es cierto? O en el inglés también como el PPE, ¿ya? Que es el Personal Protective Equipment, son, si vamos dentro de lo que es la causalidad en un proceso, son la segunda línea de defensa cuando se habla de un proceso. ¿Por qué? Porque la primer línea de defensa, que después les voy a recordar algo muy rapidito para poder ver la jerarquización de los controles y obviamente que tiene mucho que ver con la evaluación de los peligros y ver qué prenda vamos a usar, ¿ya? La primera línea son los controles de proceso de primer orden, que pueden ser, recuerden, administrativos, ¿ya? O físicos, ¿no es cierto? Pero en los cuales no están los EPPs, porque los EPPs o los equipos de protección individual entran en juego cuando ya hay un evento no deseado, ¿no es cierto? Cuando ya se ha liberado el peligro. Y en este caso, el peligro, la fuente de poder generar daños a las personas, al medio ambiente, los bienes o reputación,
se presenta en los diferentes lugares de trabajo, generando o disponibilizando un nivel de riesgo alto o muy alto, dependiendo el esquema de enfoque que ustedes tengan, para específicamente estas líneas, ¿no es cierto? La salud de las personas, el medio ambiente puede ser también la producción y la operación del sitio. Pero para efecto de nuestro criterio de enfoque de seguridad de proceso basado en equipos, vamos a hablar de salud de las personas, la productividad y la operación del sitio. Entonces, es muy importante que sus organizaciones tengan una estrategia para efecto de poder definir el tipo de equipo en base a la exposición del tipo de peligro, ¿no? Y en esta estrategia es importante el poder identificar los criterios que se necesitan para efecto de poder disponer esas protecciones. ¿Por qué? Porque no todos los trabajadores, si ustedes tienen un programa, necesitan el mismo tipo de equipo. Y cuando me refiero no todos los trabajadores, me refiero a posiblemente ustedes tienen en sus organizaciones gente que hace actividad general, otra gente que hace actividad de mantenimiento crítica y así, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que en ese programa se delimiten las condiciones o las especificaciones para aquellos equipos que deban de cumplir ciertas características que conforme a la norma se denominan las medidas del equipamiento propiamente o las hard measures, ¿ya? Y para todo lo que es ya ver la característica, cómo funcionan estos equipos, estos materiales de resguardo para las personas cuando se gatilla un evento no deseado, que viene a ser la parte más suave, que es la funcional, el del cumplimiento de normas o requisitos, que conforme a las normas son las soft measures, ¿no es cierto? Los elementos de cumplimiento propio que deben de tener. Y esto, recuerden, dentro de ese subprograma o la pirámide, si quieren llamarle ustedes, de jerarquización, tiene que seguir específicamente los mismos 5 pasos, ¿no es cierto?, en el programa de evaluación de riesgos y peligros. Fíjense que en los últimos webinars he sido muy insistente en esto porque en seguridad de proceso toda la gestión se hace con pensamiento basado en riesgos. Y bueno, no por nada la actualización de la 9001, la 14001 y la 45, luego de todo este proceso de moverse de 18 a 45, es pensamiento basado en riesgos, ¿no es cierto? Entonces, eso viene, podríamos decir, como una decantación o una buena práctica de elementos de seguridad de los procesos. Entonces, en este sentido, el programa tiene que identificar el peligro, fuente de peligro que ustedes tienen en su sitio de trabajo, ¿no es cierto? Y como programa, primero lo que hay que preguntarse es si ese peligro se puede eliminar o si es que se puede sustituir para efecto de, obviamente, evitar utilizar un equipo, un elemento de protección que posiblemente no aplica. Por eso que hace un momento les decía, ¿ya? No necesariamente cuando vemos de implementar un programa tenemos que por defecto a toda la gente dotar overoles antiflama. ¿Por qué? Porque así nos los pide nuestro empleador o nuestro contratante o porque así vi que lo hace mi competencia, porque eso genera un estatus. No, esto tiene que delimitar porque estos equipos cuestan, ¿no es cierto? Y necesitan un mantenimiento y necesitan un conocimiento de la gente. Yo no puedo darle un overol antiflama a alguien que no le he entrenado, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces el programa tiene que definir eso. El programa tiene que determinar cuáles pueden ser las causas o amenazas de liberación de este peligro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y dentro de ese programa se tienen que establecer básicamente condiciones en las cuales este peligro, su fase inicial, por una falta de control o porque falle, ¿no es cierto?, pueda ser liberado y obviamente lo que se necesita acá es disponer de barreras de primer orden o como decimos salvaguardas, entre los cuales van a ser procedimientos instructivos, el entrenamiento, control de energía peligrosa, integridad de recipientes. O sea, ¿qué les quiero decir acá? De que todos los productos peligrosos, sean químicos o sean inflamables,
vapores o gases estén al interior de sus contenedores y sus recipientes sin liberarse hacia el ambiente. Entonces, el programa tiene que establecer eso, ¿no? Y obviamente hay que tener en cuenta acá en la línea de falla que si alguno de estos implementos o acciones fallan, vamos a tener el evento no deseado, ¿no es cierto? ¿Ya? El evento no deseado básicamente para nosotros es la falla de algunos de estos elementos y de que se libere el peligro. Entonces, una vez que se libere el peligro en su verdadera magnitud o mínimamente, ahí sí ya entra lo que son los equipos de protección personal o equipos de protección individual. Los equipos de protección personal o equipos de protección individual para seguridad de proceso básicamente entran en la fase conclusiva luego de que ya se presentó la primera consecuencia. O sea, ¿qué quiere decir? Acá se presenta directamente como primer prioridad el proteger a las personas. Segunda prioridad, el reducir las consecuencias hacia el proceso y hacia los equipos. ¿Cierto? Y por ende, obviamente, el tema de medio ambiente. Pero primer elemento acá es personas. Entonces, acá es donde entran los equipos de protección individual o los equipos de protección personal, los cuales me tienen que separar las consecuencias. Como les digo, proteger a las personas por un lado, respuesta a evitar mayor derrame o fuga por otro lado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y obviamente luego llegar ya a las consecuencias. Si los equipos funcionaron bien, vamos a tener mínimas consecuencias o posiblemente hasta podríamos llamar un casi accidente personal individual, ya no de toda la secuencia del proceso, sino solamente de la persona. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que el overall funcionó muy bien, el implemento, la persona recibió una llamarada o un flamazo, el overall protegió y no hay quemaduras en la persona, sino solo un susto, podríamos decir, ¿ya? Pero eso no significa que es un casi accidente de proceso, no. Es un incidente de proceso porque se paró el proceso, hubo una fuga, hubo una pequeña explosión, si la queremos llamar pequeña, ¿no es cierto? Y la persona no tuvo ningún daño, la persona, ¿ya? Pero ¿por qué no tuvo ningún daño? Porque acá el overall, el implemento actuó, ¿ya? Entonces, si hablamos de daño a las personas, por eso decimos separar consecuencias, ¿no es cierto? No hay daños a las personas, porque el individuo no tiene nada, no se quemó, ni siquiera un primer auxilio, porque le protegió, entre comillas, la armadura. Por eso es que llamamos, ¿no es cierto?, los ángeles de la protección, ¿ya? No solamente por el número. Pero sí podemos tener otras consecuencias. Puede de que haya habido una explosión y dañó un separador, bueno, eso es daño a bienes. Puede de que el producto se haya desbordado y derramó y terminó, daño a medio ambiente. Y puede de que nos hayan visto la prensa de afuera, daño a la reputación. Pero si ustedes se fijan acá, hay daño a las personas. Ese es el mejor escenario. El peor escenario acá es de no tener este tipo de implemento y tener una o varias fatalidades, o de tener este implemento y que básicamente este no funcione por falta de mantenimiento, por falta de certificación, porque a lo mejor compramos de la tienda de la esquina sin ninguna certificación, sin cubrir requisitos, y obviamente acá podemos tener, o sea, podemos pagar caro, como decimos. Muchas veces lo barato cuesta caro, ¿no? Y eso es lo que hay que analizar en el programa. Y obviamente ese programa tiene que ver las medidas de mitigación. Luego de que esto funcionó, ¿qué hacer? ¿Primeros auxilios a las personas o simplemente el susto? Evacuar, un medevac, llevarlo a un hospital porque tiene quemaduras severas, sistema contra incendio. O sea, esto nos permite separar y atender esa línea. Por eso es que se llama línea de falla, recuerden, ¿ya? Y esto depende específicamente de los riesgos que ustedes tengan en sus procesos, ¿no? Y de la metodología que usen. Recuerden de que los peligros de sus procesos, entre otros, puede ser compresión de productos inflamables, almacenamiento de productos químicos o reactivos, generación de electricidad, trabajos en espacios confinados, mezcla o manipulación de productos químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de procesos. Obviamente hay otros peligros, como ser trabajos en altura, trabajos en superficies irregulares,
donde posiblemente en parte estos equipos para seguridad de proceso pueden proteger, pero hay otros elementos o complementos, podríamos decir, que soportan este elemento de protección, ¿no? Entonces, lo que les expliqué, que ustedes ya lo conocen, si es que han participado en los otros webinars, lo tenemos acá, ¿no es cierto? Hemos definido el peligro, hemos indicado que el programa tiene que delimitar cuáles son todas las causas o amenazas, ver qué salvaguardas o barreras vamos a tener de primer orden, ¿no es cierto? Recuerden, en función del evento no deseado, ¿ya? Porque mi evento no deseado siempre es la liberación de la forma de energía, ¿ya? Y si nosotros establecemos muy bien estos controles acá, no pasa más de un casi accidente de proceso, ¿no es cierto? O lo que vamos a llamar reducir la probabilidad. Pero si acá se nos da el evento no deseado, entonces ya necesitamos que acá entren los equipos de protección personal, que son medidas de recuperación o medidas de segundo orden. ¿Por qué? Porque a partir de acá separamos las consecuencias, ¿no es cierto? Y esas consecuencias necesitan tener su respuesta a través de los planes de contingencia o respuesta a esas consecuencias. Entonces, bajo esa característica, y estas son de tercer orden. Y obviamente acá estas ya son medidas netamente para separar, mitigar, reiniciar. O como decimos, prepararse para la emergencia, ¿no? Si ponemos un ejemplo, miren, nuestro peligro es compresión de gas natural, posiblemente a 750 psi, ¿no es cierto? Una amenaza puede ser el proceso mismo, que tengamos problemas por corrosión, por no cumplir el programa de integridad, que las bridas no sean adecuadas, no aplicar el procedimiento, etcétera, etcétera. Mi primer barrera acá va a ser el programa, ¿no es cierto? Un programa de mantenimiento, realizar las revisiones de las bridas, ver la integridad, tener protección catódica. Fíjense, les he indicado acá medidas físicas y administrativas, ¿ya? Si alguna de estas fallan, o estas otras, porque acá les estoy indicando una línea de falla nomás, voy a tener el evento no deseado. ¿Y cuál es mi evento no deseado? Que por efecto de que la corrosión que presenté acá tenga una ruptura o una fuga por sobrepresión, ¿no es cierto? Porque a lo mejor estaba operando al límite. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que proteger? Es a las personas. Entonces, acá mi primer medida de recuperación es el sistema de detección automático que yo tengo en el proceso. Por eso digo fire and gas, fuego y gas, ¿no es cierto? Entonces, esta detecta y actúa sobre el proceso, o sea, me controla la presión o me activa rociadores, etcétera, etcétera. Pero tiene que actuar algo por defecto también, que es la ropa protectora. O si ustedes quieren llamar también acá el peligro, generación de electricidad, acá vamos a tener una amenaza, lo mismo, mala acción operativa, exceso de confianza del electricista. Muy bien, acá cuál va a ser mi programa de entrenamiento en seguridad eléctrica, las protecciones que tienen todas las condiciones, aplicabilidad de las respectivas normativas de mantenimiento. Mi evento no deseado va a ser arco eléctrico, posiblemente con una descarga, vamos a hablar para una relación de 680 volts, por ejemplo, ¿ya? Y que puede generar radiación térmica en más o menos, qué sé yo, 37 calorías por centímetro cuadrado y obviamente vapores, ¿no es cierto? Y humos, perfecto. ¿Qué es lo primero que voy a tener acá? Aquí no me va a dar mucho el tema de detección de fuego y gas. ¿Por qué? Porque tengo acá la proximidad de la gente, si estoy trabajando en la cercanía. Entonces, lo primero que me va a funcionar acá es el equipo de protección personal. En este caso, el casco, el cobertor de cara, la pechera, la ropa protectora específicamente, los guantes, los zapatos, etcétera, etcétera. Y luego viene todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si estas funcionan de manera efectiva, lo que les dije hace un momento, puede que sea un casi accidente de proceso, o si en parte tengo un daño menor, voy a tener quemaduras menores, posiblemente de primer grado, ¿ya? O si no funcionaron porque no estaba utilizando el implemento adecuado, o el implemento estaba vencido, o el implemento estaba mal mantenido, o directamente no existía el implemento, como les decía, voy a tener quemaduras de tercer grado severas, fatalidades, explosiones, etcétera, etcétera.
A lo cual voy a tener que activar mi plan de emergencia del sitio, evacuar a la persona o dar los primeros auxilios, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si ustedes esto lo visualizan a modo de verlo más sencillo y interactivo, ¿ya? Y ya entramos al tema, lo pueden visualizar acá. Entonces, tenemos el peligro, que es compresión de gas natural, mi evento no deseado, fuga o ruptura de gas. Tengo una causa acá o amenaza, corrosión. Mis consecuencias van a ser incendio, explosión, todo lo que les dije. Tengo mis barreras de primer orden, las de segundo orden, ¿no es cierto? Ya, estas de primer orden, si llegan a fallar, ¿no es cierto? Entra en acción la ropa listada y certificada antiflama, pero esta no lo es todo. ¿Por qué? Porque por un mantenimiento inadecuado de esta prenda o por no haber dado el entrenamiento adecuado al trabajador, voy a tener un escalamiento, ¿no es cierto? La cual me puede hacer caer la efectividad de esta prenda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dar el entrenamiento y conforme a mi programa, que mi prenda tenga una limpieza adecuada con detergente aprobado. Por ejemplo, acá yo les largo la siguiente pregunta y vayan pensando hasta el final. Digamos, si ustedes ya utilizan este tipo de prendas, ¿no es cierto? Si ya lo tienen implementado su programa. Si yo les dijera, por ejemplo, de que un overall tiene un tiempo de funcionalidad de 100 ciclos de lavada, o lo que llamaríamos que se pueda lavar de manera así común 100 veces ese overall, o sea, que permite lavar. Cosa de que posiblemente después del lavado número 100, ese overall ya ha perdido cierta característica contra todo lo que es específicamente llamas, ¿no es cierto? La resistencia a la llama y los requisitos, obviamente, de temperatura súbita hacia la superficie y lo mismo todo lo relacionado al arco eléctrico, podríamos decir, ¿no es cierto? Relacionado también a condiciones por trabajos con electricidad. Si yo les dijera, por ejemplo, llevan ustedes ese control de sus trabajadores, ¿cómo nosotros nos aseguramos, por ejemplo, de que el trabajador que ustedes tienen, el overall, luego lleva a su casa y no lo lava 2 veces? ¿O cómo sabemos a lo mejor ese trabajador, ese overall o el mameluco también como se llama, o el cubre todo, él quiere hacer un mantenimiento en su casa de su vehículo un día que está libre y se pone el overall y luego lo ensucia y lo lava? Entonces, ¿cómo sabemos de que tiene ese tiempo de lavado, lo cuida de manera adecuada? Ya no será que acá tenemos un factor de escalamiento y no estamos cumpliendo. Eso les dejo para el final y me indican. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué normas aplican para nuestro criterio? Hay una norma que podríamos decir que se considera como práctica, buena práctica en realidad, porque no es ni siquiera una práctica recomendada. Las siguientes son prácticas recomendadas de NFPA, ¿ya? Pero como una buena práctica, la OSHA tiene en todas sus guías, específicamente para todo lo que es el trabajo con equipos, materiales o procesos donde hay presencia de temperatura y electricidad, tiene sus lineamientos, podríamos decir, o artículos que definen esto. Ojo, cuando me refiero a la OSHA es la administración de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, dependiendo del Ministerio del Trabajo en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, acá he extractado solamente un artículo de uno de los requisitos, porque esto se repite en varios, donde la norma dice de manera clara, ¿no es cierto?, de que toda vez donde haya temperatura, haya condiciones de arco eléctrico, trabajos con electricidad, el empleador tiene que dotar implementos específicos, ¿no es cierto? Inclusive no se estima a través de una tabla, ya, si toda vez de que se presenta en el sitio condiciones de temperatura superiores a 2 calorías por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, y nos indica de que esto tiene que ser todo el cuerpo. Entonces, ¿a qué refiere? Lo que se llama la protección para la cabeza, balaclavas, el overall, el mameluco, el mandil, etcétera, etcétera. Y a continuación tenemos la práctica recomendada, como les decía, Los Ángeles de la Protección, la NFPA 2112.
La NFPA 2112 es una norma que nos habla sobre el implemento vestimenta resistente a la temperatura, a las llamas, y como implemento específico provee protección personal a exposición puntualmente de fuegos de lo que podríamos decir de exposición térmica de corta duración, ¿ya? Esta norma específicamente, esta práctica recomendada, requiere una serie de condiciones en la cual referencia a lo que es los requisitos de la institución que delimita y testea las condiciones de los materiales en sus diferentes situaciones. Entonces, la norma nos habla de que tiene que tener esas características de prueba conforme a la ASTM, luego de varias lavadas, ¿no es cierto? Y obviamente acá en prueba, estos implementos tienen que tener, podríamos decir, un resultado de menos del 50%, ¿no? de quemadura como requisito inicial, luego de 3 segundos, ¿no es cierto? Teniendo obviamente dentro del cuerpo, o sea, la ropa, una camiseta o ropa interior, ya, la cual obviamente tiene que ser común, pero si es que se quiere aumentar la efectividad de acción, podríamos decir, de esta fibra o de esta prenda, la misma también debería cumplir requisitos de ser de algodón, no sintética, ¿no? Pero obviamente eso la norma lo sugiere. Lo que sí refiere esta práctica recomendada es al resultado que tiene que ser inferior al 50%. Y lo mismo, esta prenda se testea en lo que es la fibra, o sea, la tela, como les voy a explicar luego, que específicamente acá no debe tener una flamabilidad vertical. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se somete a un penacho o a una candela o fuego, ya esta no continúe ardiendo y obviamente se autoextinga en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Y obviamente esta expuesta al fuego no tenga un proceso de encogimiento, ¿ya? Y ese proceso de encogimiento, si es que lo tiene, no sobrepase del 10%, ¿ya? Esto en lo que es radiación térmica. Luego tenemos la otra práctica recomendada, que es la NFPA 70E, que dicho sea de paso, bueno, la versión en español está en su edición 2018, la edición en inglés de la otra de Los Ángeles de la Protección, de la 2112, todavía no tenemos en español la 2018, ¿ya? Pero hablamos, y bueno, y dicho sea de paso, eso ustedes lo pueden acceder como consulta y lectura en el sitio de nfpa.org, que es el sitio web de la NFPA, y esto es de lectura gratuita. No se puede copiar, se puede leer, ¿no es cierto? Y consultar. Si ustedes quieren comprarla, la pueden bajar ahí mismo y adquirir la norma, ¿ya? Entonces, la NFPA 70E, que es la norma sobre los requisitos de seguridad eléctrica en los lugares de trabajo, básicamente delimita todas las condiciones en las cuales personas que están cerca o en la proximidad de ambientes donde hay peligro eléctrico, ya porque ya no se dice riesgo eléctrico, sino peligro eléctrico, puedan desempeñar sus funciones o actividades, obviamente en las cuales estos equipos deban necesariamente cubrir requerimientos para trabajar, sean resistentes obviamente a la llama súbita que pueda generar esa electricidad, en función de esta normativa de testeo, la ASTM F1506, y la 70E provee de una tabla que como guía de selección nos permite determinar el tipo de material necesario y la cual enumera obviamente los requisitos de categorías de estos equipos individuales que van del 1 hasta el 4 ante fogonazos de arcos súbitos y obviamente esos requisitos debe cumplir el trabajador o el individuo cuando se expone a esos elementos. La tabla a continuación. Esos requisitos son los que ustedes están viendo acá a continuación, ¿ya? Este HRC es el criterio de peligro, ¿no es cierto? O el ranqueo de peligro específicamente en función de cada categoría. Hay 4 categorías,
y estas están identificadas en función de la caracterización que ustedes busquen luego de haber hecho la identificación de los peligros dentro de ese subprograma que les mencioné. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, un pictograma que nos identifica el HRC1, que básicamente acá, para lo que es el tema de seguridad eléctrica, es un valor de arco aproximado de 4 calorías por centímetro cuadrado, ¿no es cierto?, que debe de cumplir el equipo de protección individual, ya sea pantalón, camisa u overol, ¿no es cierto? Este es el más básico, podríamos decir, ¿ya? ¿Quiénes podrían utilizar esto? Posiblemente si ustedes tienen gente en un almacén que no hace mantenimiento, pero sí de alguna forma puede estar expuesto a alguna tarea, entre comillas, doméstica, no de mantenimiento eléctrico, que posiblemente necesite esa protección, ¿no es cierto? Entonces refiere a esa característica. Para esta condición, obviamente hay requisitos que cumplir, ¿no es cierto? Hay requisitos que cumplir. Se tiene que tener la ropa que proteja completamente el cuerpo, ¿no es cierto? Si va a hacer ese trabajo, se necesita tener, obviamente, una protección de la cara, o lo que decimos en la parte frontal, ¿ya? Se necesita usar casco, se necesita usar gafas de protección, o lo que se llama antibalas también, ¿ya? Es importante utilizar protección auditiva, ¿ya? Y utilizar, obviamente, guantes de cuero, perdón, ¿ya? Y de seguridad para lo que es la parte de seguridad eléctrica, ¿ya? Lo mismo para lo que es el HRC2. Acá el valor de arco sube un poco más, 8 calorías por centímetro cuadrado, con algunas condiciones más estrictas, ¿no es cierto?, por la cantidad de calorías que se puede soportar, ¿ya? El HRC3 sube a 28 calorías por centímetro cuadrado. Fíjense ustedes el rango de protección. La mayoría en el rubro petrolero y minero se tiende a utilizar para el grueso de los trabajadores la categoría 2, el HRC2, porque es la que se espera que se pueda recibir como arco súbito, podríamos decir, en el ambiente o lugar de trabajo. En cambio, estas dos últimas, la 3 y la 4, es más que todo para mantenedores o trabajos especializados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de valores mucho más altos que pueden darse y obviamente telas o condiciones que se deben de cumplir, ¿no es cierto?, en el sitio un poco más estrictas. Si ustedes verifican, por ejemplo, los requerimientos de la categoría 3 y 4 respecto a la 2 y obviamente ni qué decir la 1, son mucho más extremas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estas dos son de especialización. ¿Qué quiere decir eso? De trabajo, de actividad puntual. Y esta es la que ustedes pueden visualizar, obviamente, en la descripción de la ropa. Van a ver en la etiqueta o tendría que tener, si es que cubre, el requisito de la 70E y obviamente de la 2112, ¿ya? Ahora, es muy importante de que acá se tenga dentro de ese programa los requisitos de señalización o comunicación de los peligros, o como también se denomina el etiquetado de arco eléctrico de los ambientes de trabajo, ¿ya? Esta parte es la práctica que viene a denominarse el HAZCOM. El HAZCOM es la comunicación de los peligros. En este caso, todos los lugares, esto es lo que nos pide la 70E, todos los lugares donde haya posibilidad de interactuar, ¿no es cierto?, con electricidad, deben de tener esos lugares, gabinetes, estantes, puertas, armarios, etcétera, etcétera, ¿ya? Las señales de protección. Estas señales de protección están normadas y deben de cubrir mínimamente estos 7 requisitos. Tienen que estar obviamente desplegadas, ser visibles y llevar un color. Si ustedes ven, por ejemplo, cada uno de estos diferentes elementos, el punto 1, el punto 2, el punto 3, hace referencia a las diferentes condiciones. Por ejemplo, el punto 1 nos habla
en todo lo que es la señal de advertencia, inclusive nos da el color, ¿ya? Si tenemos posiblemente energía que sobrepasa en voltaje los 600, el color de este ya es rojo. Si es menos de los 600, como ustedes están viendo, ya es color naranja, ¿no es cierto? O anaranjado, con el signo de admiración, que es la advertencia, ¿ya? Hay que tener en cuenta también las distancias, ¿no es cierto?, en el punto 2, que es la que nos delimita específicamente la distancia de la cabeza y el cuerpo del trabajador en balance, ¿no es cierto?, en función del punto de contacto, el primer punto donde puede ocurrir el evento no deseado. El punto 3 nos habla de la clasificación mínima del arco en caso de que haya un incidente. ¿Esto qué quiere decir? Esta es la cantidad de energía medida, obviamente, energía térmica me refiero, desde el momento en que puede haber una falla de arco por cualquier motivo, y obviamente esta se tiene que medir en calorías por centímetro cuadrado, o dependiendo si son equipos listados europeos, en julios por centímetro cuadrado, que tienen sus unidades, ¿ya? Ver de igual manera todo lo referido, el borde o frontera de lo que es el límite de arco eléctrico, que es la distancia en la cual la persona más cercana está trabajando en función de un lugar donde se pueda dar este arco eléctrico, y acá la consideración es posiblemente el primer peor escenario, que es tener quemaduras de segundo grado, porque a continuación el segundo escenario ya es tener quemaduras de tercer grado, ¿no es cierto? O posiblemente con daños superiores. Y obviamente esta característica ya es la que de alguna manera refiere la necesidad de utilizar la ropa respectiva. El siguiente punto es el que nos delimita la graduación, ¿no es cierto? Si va a ser en función del nivel de riesgo 1, 2, 3 o 4, el tipo de EPP. La 6 nos delimita el acercamiento limitado, restringido, ¿no es cierto?, que puede estar en pulgadas o en centímetros, para efecto de, obviamente, evitar el choque directo. Y por último, obviamente, la cantidad de energía, en este caso de choque, que uno podría recibir, o el voltaje involucrado, si es que se retira el grado de protección que tiene el gabinete puntual, ¿ya? En esa acción de identificación de peligros, específicamente hay que entender algunos conceptos conforme a la 2112, que en este caso es la exposición de fuegos de corta duración. ¿Qué son los fuegos de corta duración? Los fuegos de corta duración básicamente son todos aquellos fuegos donde de manera accidental, como ustedes están viendo en el video, incluyen o no limitan la liberación de corta duración y súbita de cualquier vapor o gas inflamable, y los cuales pueden incendiarse en forma de chorro, en forma de pileta incendiada, en forma de superficie, o un fuego sólido que pueda liberarse de manera súbita, como les digo, en la atmósfera, en el ambiente, y obviamente envolver a las personas. ¿Ya? Fíjense ustedes acá, no sé si están viendo mi puntero, miren la persona acá abajo, ¿ya? Bueno, que estaba en la imagen, esta es vista desde otro lado. Recuerden que estos fuegos de corta duración tienen una velocidad subsónica, o sea, su velocidad es inferior a la velocidad del sonido. En cambio, los fuegos donde involucran posiblemente este tipo de componentes y a la vez polvos, principalmente por los polvos, es supersónica, ¿ya? Superior a la velocidad del sonido, ¿no? Entonces, estos fuegos de corta duración a continuación nos pueden llevar a un incidente de proceso, el cual puede terminar en una pileta incendiada, un incendio, una explosión, un derrame, un bleve, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y los cuales específicamente luego pueden generar consecuencias masivas, ¿ya? ¿Cuál es la importancia
de utilizar estas prendas o por qué nosotros necesitamos utilizar estas prendas en el lugar de trabajo. Esto en realidad, lastimosamente, los empresarios, los trabajadores o nosotros como supervisores o coordinadores terminamos de entender cuando realmente nos pasa una desgracia. Fíjense aquí una prueba, gentileza de la empresa Westex y a través de su representante Bioversa, que es ustedes, pues les voy a dar luego el vínculo en YouTube para que ustedes puedan acceder a todos estos videos y concientizar. Fíjense, acá está ardiendo una prenda común y corriente, una prenda de algodón, ¿ya? Al 100%. Y ni qué decir específicamente si estaríamos hablando que fuera una fibra sintética, ¿no es cierto? ¿Ya? Como sea una ropa de calle, etcétera, etcétera, ¿ya? Acá hay algo importante que hay que delimitar también, ¿ya? Porque no necesariamente una ropa de calle normal va a poder arder así. Puede de que ustedes, posiblemente el overol que no le han dado un buen tratamiento o no cumple la norma o adicionalmente no están usando, por eso les decía, es importante de que ustedes entrenen a su personal cómo usar. A lo mejor tienen el overol, ¿ya? Tienen el overol, ¿ya? Y no lo están usando bien. ¿Qué quiere decir? De que no tienen la bota completamente sellada, no tienen la manga abrochada o completada, no tienen el cuello completamente cerrado, ¿ya? Yo voy a volver acá, fíjense, voy a volver a la parte donde, miren lo que les estoy mostrando acá. Esta es una atmósfera inflamable, es un área clasificada, podríamos decir. Esta persona, lo primero que sucede, estos vapores, si es que yo no tengo el implemento adecuadamente, podríamos decir, utilizándolo, o tengo partes del cuerpo expuesto porque tengo las mangas remangadas, o tengo la cremallera o los botones del overol o del mameluco abierto, entonces el gas me entra por ahí. Y si dentro del overol yo tengo una camisa, un polo, tengo, no sé, una prenda interna, la cual no tiene la característica antiflama, ¿ya? Puede que yo también, si es que la estoy exponiendo así, puede que yo termine internamente así, con quemaduras. Por eso la importancia de entrenar, de asegurarse de usar adecuadamente todas las prendas, o peor aún todavía. Fíjense que en estos webinars estuvimos interactuando con algunos especialistas de otros países y ellos estaban con la idea de encima del implemento antiflama, a los trabajadores dotarles trajes de Tyvek. Ok, imagínense, el incendio de un traje de Tyvek sería igual o peor que porque el Tyvek lo que hace es diluirse y se pega a la prenda, genera el hueco y obviamente las quemaduras son mucho más severas. Y al ser mucho más severas, obviamente nos generan mayores daños. ¿Dónde se me presentan este tipo de eventos o bajo qué criterios, bajo qué normas se me pueden presentar? Fíjense, en todos los ambientes de proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en todos los ambientes de proceso donde yo manejo productos químicos, inflamables, productos reactivos, mi planta en realidad, estos cumplen con requisitos de clasificación de áreas. Esa clasificación puede ser bajo el enfoque de la NFPA 497 o del API 500 por división, o puede ser bajo el enfoque específico del API 505 por zonas. Por lo que fuera, en estos lugares, ya sea denominados División 1 o Zona 0, Zona 1, o División 2 o denominado Zona 2, como ustedes están viendo, que es tal cual el típico que estoy mostrando acá, ¿ya? Esto de una planta, obviamente, de esta planta, ¿no? Visto en plano, o de un tanque, ¿no es cierto? Visto en planta de igual manera. Entonces, en todos estos lugares, si es que yo estoy haciendo un mantenimiento encima del tanque, si es que yo estoy soldando a nivel de piso, ¿no es cierto? Estos lugares son sagrados. La gente que entra a trabajar acá tiene, y si va a hacer un trabajo en caliente controlado, lo que fuera, necesita obligatoriamente tener esa protección, ¿ya? Pero tampoco puedo decir, porque a veces me he topado con gente, me encontré con gente que dice, no, este operador
solo va a caminar por este pasillo, él no va a entrar acá, es como decir, va a trabajar por acá y está fuera del área clasificada. O sea, esa es una falacia, es como decir que el lobo le va a comprar las manzanas a Caperucita, ¿no es cierto? Entonces, no podemos tener un pensamiento así muy básico. Si es que se trabaja en un lugar de proceso y este es clasificado, se necesita específicamente disponer de este tipo de protecciones, ¿ya? Ahora, otro elemento importante también a tener en cuenta conforme a la norma 2112 es básicamente la condición de fuego repentino, ¿ya? ¿Qué es el fuego repentino? El fuego repentino es básicamente la liberación de algún recipiente, implemento o conexión y el cual por energía inducida o energía capacitiva, ¿ya? La energía inducida básicamente es todo lo que genera energía eléctrica, siendo la energía intrínseca una energía menor o igual a 85 miliamperes, ¿ya? Y la energía capacitiva es tal cual como ustedes están viendo acá, la llama abierta. La energía capacitiva intrínseca es toda energía que es inferior a los 180 grados centígrados. Entonces, fíjense, acá específicamente ese fuego repentino tiene una duración menor o igual a los 3 segundos, ¿no es cierto? Y luego podríamos decir, se autoextingue o se controla, ¿ya? Porque específicamente el recipiente o el punto ha sido cerrado, ha actuado. Esto puede darse posiblemente luego de un venteo, luego de un alivio o posiblemente una fuga, podríamos decir, muy súbita y en la cual actúan los sistemas de control inmediato que puede tener la planta, ¿ya? Es muy importante cumplir lo que les decía hace un momento también dentro de los requisitos de la 2112 de la NFPA, los otros lineamientos que nos delimita la normativa, ¿ya? Y esos elementos que nos delimita la normativa vienen a ser lo que les decía la llama vertical. Entonces, esta llama tiene, cuando se testea en base a la STM, la 6413, esta tiene que arder de manera expuesta por no más de 12 segundos y luego tiene que autoextinguirse, como ustedes ven acá, ¿no es cierto? Y el encogimiento térmico tiene que ser inferior al 10%, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas obviamente se hacen en un banco, en un laboratorio, porque recuerden, la vida real o lo que se hace en la práctica no es lo mismo que en laboratorio, ¿no? Entonces, porque muchas veces algunos he escuchado también que quieren hacer pruebas con el overol en el cuerpo. En ese caso están dañando el cuerpo. Por eso dentro del programa el trabajador tiene que tener el entrenamiento. La única manera de someter el overol al fuego es cuando tienen evidentemente la condición, no para pruebas. ¿Por qué? Porque si ustedes sometieron un overol, ese overol tienen que, sometieron a prueba, ese overol tienen que desecharlo. Ya no les sirve, porque puede que esa parte haya sido específicamente vulnerada, ¿ya? Y acá, la otra de las normas, que es el AST, otras normas de testeo, que es el ASTM F1930, nos delimita específicamente el ensayo a través, obviamente, de un maniquí o de un muñeco, ¿no es cierto? En el cual ya el tejido, de manera terminada, tiene que tener una resistencia de 3 segundos, ¿no es cierto? A esa exposición de llama directa o indirecta súbita, ¿ya? Y esa condición de llama directa o indirecta súbita, de igual manera se hace en laboratorio, como ustedes ven, ¿ya? Y ese overall no tiene que continuar ardiendo. Entonces, pasa ese tiempo, perfecto, ya aprobó. El overall acá, de igual manera, tiene que cumplir con otro requisito que es una normativa en todo lo que refiere a los hilos o el cardado de unión de la prenda. Ya, fíjense ustedes, miren cómo estaba bien asegurado todo, no hay ningún daño a la prenda de algodón interna. ¿Ya? En cambio, si esta estaría abierta o tuviera espacios, entonces podemos esperar daño. Por eso es de que se tiene que entrenar al trabajador cuándo usar o cómo usar. Y obviamente el tejido tiene que ser adecuado o cómodo para él. ¿Ya? Entonces, como les decía, entonces acá el tema es muy importante también de los hilos, ¿no es cierto?
que deben de cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Y la temperatura que debe de soportar son los 260 grados centígrados en relación a estas condiciones, podríamos decir, de exposición. Y aquí vamos a ver, fíjense, otro tipo de condiciones. Ustedes ya pueden ver acá esas consecuencias, ¿no es cierto? ¿Ya? En una tela no normada, no listada, ¿ya? Y la cual obviamente no pasa los criterios de prueba, ¿no es cierto? Y los daños, obviamente, en la integridad del individuo o de la persona, ¿ya? Entonces, es muy importante, señores, el cumplimiento de la 2112, ¿ya? Porque el tener y el no tener hace una diferencia en estas áreas clasificadas o ambientes inflamables, ¿no es cierto? Que le permitan, en este caso, al trabajador sobrevivir con quemaduras leves, podríamos decir, o posiblemente sin ninguna quemadura, como ven en el muñeco del lado de la izquierda, ¿ya? O con quemaduras severas, ¿no es cierto?, de la persona que posiblemente no lo esté utilizando. Es muy importante asegurar de utilizar vestimenta normada, ¿no es cierto?, que el cuidado y el mantenimiento de la prenda sea el adecuado y concientizar a través del entrenamiento al trabajador respectivamente. Otro de los elementos importantes que tenemos acá es básicamente el hablar sobre el cumplimiento de la NFPA 70E, ¿ya? El cumplimiento de la NFPA 70E viene a ser específicamente relacionado a una descarga de energía térmica por la falla que podemos indicar súbita de componentes o equipos y el cual libera tal cantidad de energía aproximadamente por ese contacto, 20,000 grados centígrados, genera vapores tóxicos, específicamente por la dilución del arco eléctrico generado acá, genera una onda de presión que en algunos de los casos, bueno, siempre es por encima de los 2.5 PSI y en algunos de los casos puede llegar inclusive hasta 10 PSI, botando a la persona varios metros, ¿no es cierto? Genera ondas de presión sonora, ¿ya? Y si existen componentes o partes metálicas o en este caso de cobre o aleaciones de bronce, puede generar una dilución y eyectar partículas que puedan afectar en la humanidad del trabajador. Entonces, acá se da energía lumínica, energía térmica, energía física, ¿no es cierto?, por el ruido y por la presión y la temperatura, que específicamente pueden dañar a la persona. Si nosotros visualizamos específicamente esta condición, ¿ya? Van a fijarse ustedes acá una prueba, ¿ya? En una prenda no ignífuga de algodón 100%, que puede ser la ropa de trabajo que se llama, donde se espera tener una cantidad de energía de 8.4 calorías por centímetro cuadrado a 480 volts y 200 amperes, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿ya? Nuevamente visualizando, fíjense los marcadores, podríamos decir, de distancia que sirven para efecto de medir hasta dónde llega esa cantidad de radiación de energía y obviamente la condición de nube de gases o vapores, que en realidad para nuestro caso sería lo mínimo porque luego de esto la persona muere, ¿no?, por las quemaduras severas o por la condición con la cual se puede presentar la situación. Entonces, para esta norma es muy importante también proceder a generar esa identificación de peligros y ver en qué momento dotar los mismos a los trabajadores, proteger, ¿no es cierto? Porque es una entre tener y no tener, ¿no es cierto? Ustedes están viendo acá en este ejemplo trabajadores que cumplen el requisito, posiblemente por un error personal o por una falla propia del proceso del implemento, ¿ya? Ellos pueden ser sometidos en este caso a una condición extrema. Pero fíjense, esta es la diferencia
entre un casi accidente personal para ellos, ¿no es cierto? Porque aquí ya de proceso ya hay, porque hay que reparar, etcétera, etcétera, hay daños materiales, versus a lo que ustedes veían previamente. Si ellos no tenían esto, prácticamente hubieran quedado como el muñeco, ¿no es cierto? El maniquí que veíamos previamente, ¿no? O también como vemos acá, ¿no es cierto? No hay de más que les diga qué vemos de mal, ¿ya? Si bien el trabajador tiene sus protecciones respectivas, pero el que vemos de mal acá, posiblemente el no tener un compañero que esté guiando, un banderillero, ¿no es cierto? O alguien que le esté dando ese soporte. Entonces acá sí se da un evento, sí hay daños a la persona, pero por la falta de conocimiento o entrenamiento, ¿ya? Pero esta es la diferencia entre tener y no tener. Obviamente acá la protección es combinada de la línea de segunda respuesta, la escalera, los implementos, la jabalina, etcétera, etcétera. Y recién, digamos, aparece el compañero que debería ser el peer, que debería estar viendo, ¿no es cierto?, la condición específica como habíamos hablado previamente, ¿ya? Entonces, es muy importante acá, conforme a la 70E, generar todas las condiciones de prueba, ¿ya? Entre tener y no tener. Entonces, todos los implementos tienen que ser normados, listados. Fíjense acá, es simplemente no tener, ¿ya? Acá, si se trabaja en un canastillo, posiblemente en altura, ¿ya? Y no cumplir el requisito que nos dice la 70E, esto es prácticamente la muerte, ¿no es cierto? O en el mejor de los casos tendríamos que esperar una persona que va a quedar en estado vegetal, ¿ya? O con quemaduras severas, ¿no es cierto? Entonces, esas quemaduras severas pueden generar ese daño y obviamente el tener, ¿no es cierto? El implemento. Entonces, la diferencia entre uno y otro es básicamente lo que estamos viendo, de tener un daño de medio para abajo a tener un daño severo, ¿ya? Y lo mismo, las pruebas específicas que se hacen con los respectivos implementos, ¿no es cierto?, entre tener o no tener, cumpliendo obviamente el requisito o estar directamente en lo que es la informalidad. De igual manera, en la 70E se cubren los mismos requisitos, a diferencia de que la NFPA 70 tiene específicamente algunos requerimientos propios que hacen referencia en lo que puntualmente delimita el criterio del ASTM, principalmente en lo que es la temperatura de la llama vertical, similar a lo que habíamos visto en la 2112, ¿ya? Y la condición de autoextinguirse, no gotear, no diluirse y obviamente estar, podríamos decir, fijada o visualizada en el mismo componente. Entonces, de igual manera como habíamos visto en la anterior, en la 2112, los requisitos que en este caso nos pide la 70E bajo el criterio de testeo de material, es un testeo específico en el cual se tiene que delimitar el valor de exposición al arco térmico, ¿no es cierto? O inclusive el valor, lo que refiere a la energía límite, que pueda de alguna manera generar la rotura del tejido. Entonces, bajo este criterio, ya puntualmente, estas deben de seguir los requisitos que dice la ASTM, ¿no es cierto? No más de 50% de daños o quemaduras, no sobrepasar de quemaduras de segundo grado, conforme a los requisitos de la curva de Stoll, que esta curva de Stoll nos delimita la consecuencia de daños, y en lo que es el límite de la energía, lo mismo, no más de quemaduras de segundo grado. Y las pruebas, obviamente, se hacen en un ambiente de ciclo variado, abierto, con calorímetros que rodean alrededor la prenda o el tejido, que miden en este caso la temperatura que rodea al equipamiento, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante
de que se delimiten todos esos requisitos, que se cumplan no solamente lo que dice la 2112 y la 70, sino las diferentes condiciones, ¿no? Para efecto de asegurar el cumplimiento y el cubrimiento total, ¿ya? Ese cubrimiento y cumplimiento total tiene que seguir cada uno de los requisitos, cada una de las condiciones puntuales, y obviamente permitir generar la protección que los individuos, que las personas necesitan, ¿ya? Muy bien. Y por último, el mantenimiento y lavado. Estas prendas no pueden ser lavadas o mantenidas de manera similar, podríamos decir, que las otras prendas que tenemos de calle, ¿no es cierto? Estas prendas, si bien tienen cierta similitud, pero tienen que lavarse solamente entre estas prendas, ¿no es cierto? Porque un lavado incorrecto o el meter cloro o el meter un peróxido de hidrógeno puede dañar la característica de la prenda. Si las mismas están manchadas, los overoles o la ropa, es ideal lavarla, hacer la limpieza por separado, no, obviamente no usando blanqueadores, y luego recién quedar el lavado normal, ¿no es cierto? Es importante de que el mantenimiento de estas se cumpla lo que dice el fabricante, ¿no es cierto? Los requisitos, obviamente, del fabricante, ¿no? O del manufacturador. Es importante también recordar de que esta se tiene que secar al revés y con la cremallera o botones completamente cerrada, y no se tiene que utilizar el ciclo caliente. Recuerden, el ciclo caliente en las secadoras es por encima de los 45 grados, y tampoco secarlos o dejar secando al sol, porque estas pueden encogerse, ¿no es cierto? Muchas veces yo he visto trabajadores que tienen muy poca dotación, 2 dotaciones, entonces lavan una y llevan a querer secar directamente apoyando, ya sea en un calentador, si es que hace frío o está muy húmedo el ambiente, o inclusive he visto que ponen encima de los generadores, ¿no? Porque dicen, no, el aire es caliente, sí, pero el aire caliente puede dañar el componente. Entonces, muy importante, señores, es el que ustedes tengan su programa, ¿no es cierto? Y que este programa sea internalizado dentro de toda la organización, se analice el costo-beneficio, que de seguro van a tener mucho beneficio respecto a tener otro tipo de implemento, y obviamente siguiendo el lineamiento de estas dos normas importantes que nos cubren la protección en lugares donde hay peligros de proceso. Entonces es muy importante de que ustedes tengan ese su programa para saber qué cantidad van a dotar a la gente, cómo van a dotar. Tiene que estar en línea, recuerden, con la evaluación de peligros y riesgos del trabajo, sabiendo a quiénes se tiene que dotar, porque posiblemente no todos aplican, ¿ya? Asegúrense de solicitar de que sus implementos cubran las normas respectivas, que estén listadas por las normas respectivas. Tienen que seleccionar el tipo de EPP puntual en base a los peligros, ¿no es cierto?, que las personas estén sometidas. HRS1, HRS2, 3, dependiendo lo que ustedes delimiten. Y obviamente en su sistema de gestión necesitan tener un procedimiento o instructivo que les hable del mantenimiento de estos EPPs. Cómo lavar, con qué detergente, cuál es el cuidado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la temporalidad de dotación también. Y por último, entrenar a la fuerza laboral, al trabajador. ¿Para efecto de qué? Para efecto de que sepa cuidar ese implemento. ¿Ok? Muy bien, de mi parte no tengo más, recomendarles de que continuemos con esto, ojalá terminemos esta pandemia, o al menos este webinar les haya permitido olvidarse un poco del COVID, pero no hay forma de olvidarse, lo tenemos que tener presentes. Laura les va a pasar nuestros datos, entonces cualquier elemento, cualquier condición, estamos prestos para servirles, y estoy listo para cualquier pregunta que tengan o duda. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias. Aquí vamos a tener una sección más o menos de 10 minutos. Antes, para los que no alcanzan a estar en las preguntas, les voy a dejar la información en el chat para que se puedan conectar en los próximos webinars que vamos a realizar. Todos son gratuitos, entonces para que por favor se registren. Y pues tenemos toda
todo el apoyo del ingeniero Walter y de otros expertos de otro experto que también va a estar para todo el tema de riesgo eléctrico. Entonces los esperamos. Ingeniero, vamos a comenzar entonces con las preguntas. Dice aquí Antonio: creo que también teniendo el mejor EPP específico, gatillando un evento, pueda terminar con la vida de la persona. Es un comentario que nos dejó en la sección de preguntas. Ingeniero, pienso que, en mi opinión, está totalmente de acuerdo. Si la persona, como usted dijo anteriormente, no está capacitada de cómo usarlo, puede tener toda la protección, pero si no lo sabe usar, pues puede haber una fatalidad. No sé usted qué opina, ingeniero. Sí, sí, totalmente de acuerdo con usted. La persona, si no la está usando de manera adecuada, ¿no es cierto? Y la prenda o el peligro es el esperado, bueno, va a tener obviamente daños, ¿no? Como en cualquier tipo de equipo que uno tiene. Lo mismo que uno le dicen, tengo un auto, ya, pero la persona murió porque no usó el cinturón, perfecto, pero el vehículo tenía el cinturón, no fue por culpa del equipo, ¿no? Fue específicamente por la persona, por falta de entrenamiento, falta de criterio, actitud, o sea, mucho infiere acá la actitud de la persona. Ahora, hay otros elementos que posiblemente salen del cubrimiento de la funcionalidad de la prenda, como que haya sido una explosión muy fuerte y la persona no murió por las quemaduras térmicas, sino por la presión de onda del incidente, o sea, del proceso, que directamente a la persona la llevó contra la pared y tuvo un traumatismo, digamos, y murió por traumatismo. En este caso, digamos, no se puede decir a la prenda, ¿no? Ya es por eventos que escapan al control, porque después la prenda, así tal cual como hemos visto en la línea de control, ¿no es cierto?, conforme al esquema que habíamos analizado, esa prenda es funcional para cada una de esas tipos de situaciones. Perfecto, ingeniero. Aquí en el chat nos dice Henry, es muy importante que enfoquemos los esfuerzos de nuestras empresas no solo en dote de un overol ignífugo, sino los demás EPPs. Esto le da muy valiosa este comentario, Henry. Ingeniero, creo que es importantísimo hacer énfasis en cuando les compartamos la grabación. Hay una diapositiva donde se mencionan todos los EPPs que deben utilizar, ¿verdad? De acuerdo Exactamente. a la categoría. De acuerdo a la categoría, ya hay todos los demás implementos que obviamente tienen sus normas. Pero en este caso, como estamos hablando de ropa antiflama para eventos o peligros de proceso, bueno, nos hemos enfocado en esa, pero es importante que cubran. Por ejemplo, si vamos a hablar de cascos, que cubran el ANSI, ¿no es cierto? Lo mismo de los botines, ¿no? Entonces, cada una con su respectiva normatividad. Dice David, sobre todo que no se usan o no se suministran todos los componentes de protección adecuados según el peligro que se presenta. Muchos usan solo overol y no una ropa debajo no conductiva o retardante. Igualmente, la balaclava o monja no es ignífuga. Claro, ahí, por ejemplo, hay esa combinación, ¿no es cierto? Como dice la norma, tiene que proveer protección completa, ¿ya? Y el proveer la protección completa refiere puntualmente a lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Todo la humanidad. Tenemos que tener una protección completa, balaclava, ¿ya? Si el overol está bien utilizado y por dentro tenemos un polo de algodón, digamos, muy bien, como vieron en una de las pruebas, ese va a servir como protección, ¿ya? Pero si ese overol está abierto y está exponiendo la prenda de algodón, bueno, esa va a arder, efectivamente, ¿no es cierto? O si tenemos, qué sé yo, los dosificadores que tenemos en el tobillo que va a la bota, están abiertos y hay una fuga y por ahí nos entra algo de gas, puede que las medias y obviamente parte de la pierna resulte quemada, combustionada, ¿no? Dependiendo, porque recuerden, los gases que se manejan de proceso, algunos son más pesados y otros son más livianos. Normalmente esto se da, ese tipo de eventos, por ejemplo, personas que se queman más los pies
que la cintura, cuando utilizan más la ropa, es cuando trabajan en superficies bajas, en excavaciones. Entonces los gases tienden a ir a la parte más baja, o sea, los gases más pesados, me refiero, ¿ya? Y si parte de la indumentaria está abierta, entonces esos pueden llegar a equilibrarse a la altura del tobillo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que tenemos el botín y parte de las medias completamente inundadas con gas. Y si ahí hay un flamazo, una ignición, vamos a quemarnos las piernas, ¿ya? O los tobillos, por lo menos, ¿ya? Entonces, esos son elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. Perfecto, ingeniero. Vamos entonces a la siguiente, que es observando, Juan dice, observando las jerarquías del control, ¿existe alguna guía que tenga un listado de ejemplos de medidas de los controles de ingeniería, administrativos y EPPs? Sí, sí, esto hemos hablado básicamente en el primer webinar, que ha sido mediante la metodología Bowtie, porque lo que les estoy mostrando acá es justamente el esquema de la metodología Bowtie, ¿no es cierto? La cual dispone la jerarquización de controles basado en los requisitos que tienen las ISOs o las técnicas de control de pérdidas, ¿no? Entonces, si puede ver el webinar o del pasado, ahí va a poder encontrar todos estos elementos en ese orden de jerarquización. Perfecto. Miguel Olivos dice, en seguridad de procesos, las primeras barreras de mitigación cuando se materializan los eventos centrales, entre paréntesis, logs, son los sistemas de detección, ejemplo, fire and gas, sistemas instrumentados de seguridad, SCI, etcétera. No son los EPPs, enfoque ocupacional. Sí, no, tiene toda la razón, que eso es justamente lo que hemos hablado acá, ¿no es cierto? Ya, las medidas de recuperación, como decíamos, ya, en este lado, ya, como les dije, estoy haciendo la línea de falla para el overall, ya. Lo primero que se da acá es los sistemas de fuego y gas, ya, y eso, lo conversamos también en esta parte, ¿no? Acá está. Detección de fuego y gas. Y luego viene la ropa protectora. Perfecto. Ingeniero, dice John, en el video se muestra el uso de extintor CO2 para apagar el fuego en la persona. ¿Esto es recomendable? Es que, bueno, en realidad es una prueba, ¿ya? Es una prueba. A las personas, dependiendo, hay un lineamiento que nos da el CCPS para lo que es el apagar la llama súbita en las personas. Y esto está en función del tiempo de exposición. Si se ve que un determinado sitio, va a tener un tiempo de exposición de más de 2 horas continuas, o sea, de un operador que tenga que ir posiblemente a un área donde hay compresores o bombas, en paralelo o al lado de los extintores, tienen que haber mantas contra incendio, ¿ya? O las mantas apagallamas, apagafuegos, que justamente es para este tipo de eventos. No se puede apagar como elemento puntual, por ejemplo, sobre la humanidad de una persona con un extintor de polvo, ni tampoco con uno de CO2. ¿Por qué en algunas instancias se da? Porque es lo único práctico que hay a mano, digamos. O sea, vamos a hacerle un daño a la persona, pero el daño va a ser mucho menor del que podría tener si dejamos que siga ardiendo, ¿no? Y peor todavía, si la persona cayó inconsciente, ¿cómo va a apagar, cómo va a dar volteos sobre su mismo eje o cuerpo? Entonces ahí viene el compañero y apaga con el extintor que tenga a mano. Puede ser espuma, puede ser polvo químico, puede ser CO2. Es para efecto, obviamente, de la muestra, ¿no? Porque acá, como ustedes están viendo, es básicamente, es una... Hola, parece que se... No, ingeniero, Hola. lo estamos escuchando, solo Sí, que creo que tengo mucho ruido acá, entonces cierro mi micrófono cuando usted está respondiendo la pregunta. entonces, básicamente el apagar es puntualmente para solo condiciones de la prueba, nada más, ¿no es cierto? Para condiciones de poder mostrar la situación. Pero
No se trata de que esto se tome como en la vida real, digamos, no es lo apropiado. Lo ideal, como les mencioné, es el poder utilizar una manta apagallamas. Perfecto, ingeniero, le voy a leer entonces la pregunta. Vamos a tener 1 minuto, 2 minutos más de preguntas. Las que no fueron respondidas acá se las vamos a responder al correo para que ustedes estén pendientes, para poderles responder a todos. La verdad hay muchas preguntas. Dice, es obligatorio, dice Luis Alberto, es obligatorio que las prendas tengan una etiqueta donde especifique cada uno de los parámetros y estándares y cumplimiento con las normas que le apliquen. Sí, tal cual como les mostré, ya la prenda tiene que tener esa etiqueta, podríamos decir, ¿no es cierto? Ese elemento, ese implemento, para efecto de delimitar la categoría de protección, el tipo de protección, las normativas que cumple y obviamente el mantenimiento respectivo, ¿no? Porque si no tiene el mantenimiento respectivo, ya, o con la información, podríamos decir, del mantenimiento respectivo, no, el usuario no va a saber cómo lavar. Qué pena que de mi pantalla, no sé, medio que se me congeló, Sí, les hubiera no sé, querido. ingeniero, pero tranquilo. Sí, pero tiene que tener con toda esa información. En un momento más que se bloquee, yo les muestro, sí. Ingeniero, la última para ya terminar, para que la grabación no quede tan larga. Igual, como les dije hace un momento, todas las preguntas las vamos a responder por correo, las que no se hayan respondido aquí. Dice Marisol, a todas las labores eléctricas aplica el uso de estos EPPs ignífugos sin importar el nivel de energía. Claro, como habíamos indicado, ¿no es cierto? El tipo de protección, en realidad la parte eléctrica, el daño mínimo que vamos a esperar en la parte eléctrica, si son equipos de instrumentación o control, es 4 calorías por centímetro cuadrado, y donde el HRC, o sea, el valor de arco del overol o del mameluco, ¿no? Más la camisa y el pantalón, va a ser un HRC de 1, digamos. Entonces, aplica, ¿no? Porque de ahí para arriba ya hay el extremo. El extremo es el HRC4, cuando el valor de arco va a llegar a 40 calorías por centímetro cuadrado, y donde obviamente ahí el lineamiento o especificidad es otro diferente. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por compartir nuevamente su conocimiento. Vamos a estar entonces en los próximos webinars para que las personas ya les dejen en el chat los links para que se registren. Muchas gracias por asistir a todos. Nos vemos en nuestros otros webinars. Y mil gracias, ingeniero, nuevamente por compartirnos todo y poder cumplir el objetivo, que es mejorar nuestra cultura de seguridad laboral y asimismo, entre todos, salvar vidas. Mil gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo, y bueno, Dios mediante, estamos en un próximo webinar. Cuídense, cuiden a su familia, sigan con las medidas que están haciendo, y entre todos yo creo que vamos a eliminar a este bicho. Bueno, entonces estamos en contacto. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias, ingeniero. Gracias.